El reloj marcaba con una insistencia metálica. Tac, tac, pum. Un primer plano del círculo pulido, la aguja que saltaba como si cada latido del artefacto midiera algo más que minutos. Medía certezas, rutinas, el orden que Lisandro había comprado durante décadas. Retrocedió la correa, miró la fachada más pobre de lo que recordaba. La casa había crecido en ecos y cambios, pero la verja todavía crujía con la misma queja, y aceleró el paso cuesta abajo hasta el jardín. Llegó 30 minutos antes de lo esperado, por un capricho de nostalgia, o por un ajuste en su agenda que prefería creer inofensivo. No quiso enfrentarse al desfile de formalidades del chofer, a las disculpas preparadas con perfume de oficina. Entró con la intención de hallar la casa exactamente igual. Asadores impecables, cojines alineados, el silencio que corre cuando todo está bajo control. En lugar de eso, la encontró viva. Había una mesa baja en el césped, vasos con restos de limonada, una bolsa de harina abierta sobre una silla, y sobre la mesa, una cuchara que marcaba un compás improbable. Mireya. Las manos llenas de harina, una camisa sencilla, la mirada tan precisa que parecía saber calcular los minutos por la cantidad de polvo en las palmas. Golpeaba con la cuchara contra el borde de un vaso, y entre cada golpe, entonaba un ritmo. Tac, tac, pum. Tadeo, que llevaba meses aprendiendo a responder al mundo después del accidente, reía. No era una carcajada completa, era una exhalación de algo nuevo. Un sonido que asomaba de la garganta con esfuerzo, como una planta que abre hoja a hoja. El gesto era pequeño pero inusitado. La comisura de su boca se levantó. Los ojos se abrieron un hilo, y su mano izquierda siguió el ritmo de la cuchara. Torpe, temblorosa, pero presente. Lisandro se quedó clavado en la entrada del jardín, con el reloj colgando todavía del pulso. La risa lo descolocó. Había comprado orden y seguridad, y esa risa, esa interrupción doméstica y domestificada al mismo tiempo, le resultó intolerablemente extraña. Por un momento fue solo ruido, la cuchara contra el vidrio, la brisa que levantaba la harina en motas y el rumor tenue del barrio. Por otro, fue la réplica directa a todo lo que había querido evitar, que la casa mostrara vida más que control. No había nadie sentado en el sillón de mármol, donde Lisandro acostumbraba a recibir informes. Griselda, el ama de llaves, estaba a un lado, con su postura erguida y la mirada puesta en él como si midiera el efecto de su llegada. El doctor Valladares apareció detrás de Griselda con el protocolo en la mano, vestido con la calma de quien debe poner nombres y tiempos a los avances. Los jardineros se habían detenido a observar, y el resto del personal permanecía en el umbral, cómplices de la escena o de la vergüenza, según el lado en que se mirara. ¿Qué sucede aquí?, preguntó Lisandro con la voz que usaba en juntas, y que ahora le sonó áspera en la boca. Mireya se volvió lentamente. La harina en sus manos dibujaba un mapa blanco sobre su piel. En la palma izquierda, un surco de suciedad que no llegaba a ensuciar la dignidad de su gesto. Miró a Lisandro con una calma que no era sumisión. «Estoy intentándolo con un ritmo», dijo ella, como si explicara una receta de cocina. «Es un juego para que él reconozca el tiempo con algo que pueda seguir. No pedí permiso. No siempre hay tiempo para pedirlo». La frase atravesó la distancia que Lisandro había construido con dinero y protocolos. No era una excusa, era una concesión que lo agarró desprevenido. La inclinación de Mireya al aceptar su responsabilidad le dolió más que cualquier desafío directo. Allí, en el pasto, Tadeo seguía marcando el compás con su manita, como si el mundo se redujera a esa pulsación. Lisandro dio un paso hacia adelante. El reloj en su muñeca hizo un sonido que se mezcló con el tac-tac-pum. Era la rutina contra la intuición, el control mecánico contra la ternura improvisada. «Aquí no se improvisa, Mireya», dijo. «Hay protocolos, registros. Usted sabe que no puede actuar por su cuenta». No era una pregunta. Era una sentencia que llevaba siglos de costumbre. Mireya lo miró con la misma firmeza, pero sin agresividad. «Yo cuido a Tadeo.
respondió. Y cuando descubro que algo puede sacarlo, no espero a que le llegue la aprobación en papel. Lo intento. Si escucha el ritmo y responde, ¿quién lo perjudica? El silencio que siguió tuvo el peso de la casa misma. Griselda se volvió, sus ojos buscando un aliado en la figura del hombre que mantenía la casa y los sueldos. El doctor Valladares intervino con la neutralidad de la bata y la experiencia. Los protocolos existen porque hay fases que debemos respetar, dijo. Pero también hay margen para intervenciones controladas, siempre registradas. Hablemos de lo que se hizo y documentemos las reacciones. No fue suficiente para Lisandro. Para él, lo que Mireya representaba era atractiva y peligroso. La idea de que el afecto pudiera romper una logística pagada con cheques. No supo si el alivio en su pecho venía más por el orden recuperado o por la vergüenza de haber sido sorprendido en la fragilidad de su propio hogar. La tensión se espiraló en el jardín en apenas minutos. Griselda, que había mantenido su compostura como un trapo alistado para limpiar cualquier desorden, sintió el terreno ceder bajo los pies. Sus ojos, que nunca habían sido de los que perdonan ligeras ofensas al manual de la casa, se posaron en la bolsa que Mireya había dejado a un costado, una mochila humilde, con restos de harina en la solapa, donde se guardaban pañuelos, algunos guantes, un cuaderno con notas. Griselda miró la bolsa con la precisión de quien sabe encontrar fallas en costuras. Más adelante, la dinámica interna de la casa, esa red fina de lealtades y rencores pequeños, se activó. Griselda salió del jardín con paso decidido. Nadie la siguió inmediatamente, porque nadie quería romper la escena tan puntillosamente conservada. Al minuto volvió con la mano detrás de la espalda. Su gesto fue calculado. Lisandro, que seguía en el borde entre la ira y el orgullo herido, esperó la explicación que justificara su inquietud. «Encontré esto en la bolsa», dijo Griselda, como quien descubre una prueba que confirma su mundo. Sacó un reloj. Brilló con la luz de tarde, como un objeto fuera de contexto. Era uno de esos relojes caros, con la correa de cuero que Lisandro reconoció al instante. La correa llevaba la marca de su casa. La esfera tenía un pequeño rasguño que él reconocía como la señal de un verano anterior. El tiempo se comprimió. El tac-tac-pum cesó por un segundo, como si incluso la cuchara se hubiera congelado. Mireya se quedó inmóvil, con harina en las manos, sus ojos clavados en el objeto que Griselda sostenía como una acusación. «¿Qué?», dijo Lisandro, pero no estaba pidiendo explicación. Era una sentencia esperando confirmación. La acusación fue un acto rápido, casi ritual. Algunos miembros del personal del hogar acudieron. Un encargado de seguridad apareció con discreción. La palabra robo quedó en el aire, pesada y amarga, y empezó a rodar entre las bocas como si hablara por sí sola. Mireya negó con la cabeza, pero la negación no fue más que un soplo frente a la evidencia tangible. El reloj en su bolsa. La prensa, el rumor interno que corre en las casas de la gente con dinero, hubiera empezado a buscar titulares. Mireya intentó explicar. Dijo que el reloj no era suyo, que lo había encontrado en un cajón antes y había querido devolverlo, que lo había guardado para que nadie lo perdiera. Sus palabras eran coherentes, simples, sin teatralidad. Pero la casa estaba construida para creer en objetos brillantes como pruebas finales, y en esa línea la explicación de la trabajadora no ofrecía otra certeza que la del testigo físico. «Quizá lo tomó para que no se cayera», murmuró Tadeo, incapaz de articular más de una frase. Pero su voz alcanzó a todos con la inocencia de quien no comprende los pesos de las historias grandes. Griselda no esperaba duda. Sostuvo el reloj con la autoridad de quien ha encontrado una falla en el sistema y se la ofrece al dueño para su validación. Lisandro miró la esfera. Sintió la verdad construirse sin que nadie le preguntara. Validó la acusación con el gesto lento de quien pone una firma. Sí, así debe ser. No hubo un juicio formal. No hacía falta. La casa, sus costumbres y el personal de seguridad
Actuaron como un tribunal de rutina. Mireya fue escoltada al umbral, sin violencia, pero con suficiencia. La manera civilizada de humillar. Algunos vecinos miraron desde la calle. Los jardineros guardaron las herramientas en un silencio nuevo. A Mireya le pidieron que esperara mientras se hacía un inventario. Le quitaron la bolsa con cuidado clínico. La harina en sus manos se atascó en los pliegues. Se le corrió por los dedos una especie de mapa de su trabajo que la propia casa borró en un instante. Lisandro se quedó contemplando el espacio vacío donde la risa había estado minutos antes. En su pecho, la satisfacción del orden recuperado se mezcló con una pequeña punzada, apenas un hilo, que no podía nombrar. Fue un gesto tan humano que lo sorprendió. Una semilla de duda. El doctor Valladares guardó su protocolo en el bolsillo y habló de registros, de cómo documentar el hallazgo para que la investigación interna siguiera los pasos correctos. Sus palabras tenían la mesura de quien cuida de lo frágil y del reglamento por igual. Lisandro asintió sin escuchar del todo. Su mirada estaba en la bolsa que ahora se abría sobre la mesa, como una herida que cualquiera podía mirar y señalar. Esa noche, la casa volvió a su silencio pulcro. El jardín quedó con vasos en el pasto y un círculo de harina reseca en una silla. La cuchara seguía en la mesa, pero ya no marcaba ritmos que alguien quisiera seguir. Las luces interiores funcionaban con la claridad que habían comprado para no tener que pensar en crepúsculos. Lisandro no logró conciliar el sueño. La imagen de Mireya con la harina en las manos no se parecía a la imagen que la correa de su reloj le había devuelto. La de una ladrona. La mente humana es una máquina lenta mejor que el propio reloj. Tiene tiempo para sumar contrasentidos y restar certezas. Pasó la madrugada en su estudio, las persianas cerradas y el monitor de seguridad encendido. La pantalla, con su cuadrícula de cámaras, ofrecía una vista fragmentada de la casa, ángulos fríos, perspectivas fijas. Allí, en esos cuadros, la verdad podía ser tan clara como la luz de halógeno, o tan engañosa como un reflejo. Empezó a revisar las grabaciones. No lo hacía por clemencia. Lo hacía porque un recoveco en su orgullo le exigía saber si había fallado en su lectura rápida. Tenía la manía de revisar. Un impulso que mezclaba control y culpa. Rebobinó escenas del jardín temprano en la tarde, cuando la risa todavía no había sido un crimen, ni una delicia. Las imágenes se desplazaban en blanco y negro. Mireya moviéndose con la paciencia de una cuidadora. Tadeo respondiendo, la cuchara que marcaba tac-tac-pum como un metrónomo artesanal. En una de las tomas, un plano fijo de la entrada lateral. La figura de Griselda aparece por el costado. Ella avanzó con paso medido, sus manos ocupadas en ocultar algo pequeño entre los pliegues de su bolsa. La cámara no alcanzaba a mostrar el detalle hasta que, por un corte de ángulo, la mano quedó a la vista. Un gesto seco, preciso, casi invisible. Griselda dejó caer el objeto dentro de la bolsa de Mireya, con el cuidado de quien deposita una semilla en un campo ajeno. La imagen era rápida, una fracción de segundo, pero suficiente para que la correa del reloj en la pantalla apareciera, identificable por el brillo en su esfera. Lisandro, ante el monitor, sintió que el aire se escapaba de su propio cuerpo, con la misma lentitud con la que el reloj marcaba el tiempo. La certeza del objeto brillante en la bolsa, que había funcionado como catalizador para humillar a la trabajadora, mutó en otra cosa frente a sus ojos. Parecía menos una prueba y más una puesta en escena. El hallazgo fue una carga que no se podía sostener sin temblar, porque reconocer este paso implicaba admitir que la casa no era inerrable, que no todo lo que brillaba era evidencia, y que su impulso inicial de creer en la acusación se había apoyado más en la comodidad del orden que en la búsqueda de la verdad. Era, en suma, la insoportable ligereza de la certeza con la que había firmado la expulsión de Mireya. El cuarto donde Lisandro vio la escena se volvió un lugar de confesión sin palabra. Afuera, en la ciudad, las luces se mezclaban con la humedad de la noche. Adentro,
El reloj seguía marcando tac, tac, pum. Sus manos temblaron al detener la reproducción en el fotograma en que la mano de Griselda se retiraba, ligera, sin mirar atrás. Podía levantarse y exigir una explicación inmediata, expulsar a Griselda sin contemplaciones y organizar la restitución de Mireya con la misma presteza con la que antes había avalado su salida. Podía también silenciar la pantalla y dormir con la convicción intacta que le permitiera seguir ejerciendo el control como si nada hubiera sucedido. En su pecho, la duda era un animal que no dejaba de moverse. Se sentó, soltó el reloj de la muñeca y lo dejó sobre la mesa. El brillo de la esfera devolvió su rostro, pálido, con los bordes de los ojos hinchados por la vigilia. El artefacto ya no le medía las horas. De pronto le mostraba la magnitud de su error posible. La cosa más terrible era entender que las decisiones que se tomaban en la mansión no eran solo administrativas, podían romper la vida de alguien de carne y hueso. Lisandro respiró hondo y llamó al jefe de seguridad. La voz que respondió fue formal, preparada para obedecer. Pidió que se trajeran los registros de acceso, que relatasen quién había estado en el jardín y que detallasen la secuencia. No quería que aquello quedara como una sospecha. Quería pruebas, nombres y compromisos escritos. Pero también, en una corriente más íntima, quiso ir a buscar a Mireya él mismo. No fue un acto espectacular. Fue la primera rendija de contrición que se permitió. La madrugada siguió su curso. En la mesita del estudio, junto al reloj olvidado, la cuchara que había sido metrónomo quedó como testigo mudo de aquel conflicto. Un objeto sin poder para devolver el tiempo, ni para corregir humillaciones. Lisandro tomó el coche sin más compañía que la sensación de tener el terreno moviéndose bajo sus pies, como si la propia casa le revelara los escombros de decisiones tomadas sin preguntar. La ciudad a esa hora se le antojó distinta. Había barrios que conocía solo de vista, y esa noche los veía con la claridad de quien anda con un propósito que no admite excusas. Llegó al barrio donde vivía Mireya. Casas que olían a pan y a lavanda. Niños que ya dormían, ventanas con cortinas humildes. No era el escenario de su mundo. Ahí no había muebles bajo contrato ni abogados a la puerta. Preguntó en un puesto de empanadas por una mujer con harina en las manos, y recibió miradas que mezclaban sorpresa y respeto. Se habló poco en el mercado, porque la gente de la calle no hace juicios sin nombres que los respalden. La encontró en una cocina común, compartida, donde el humo de una olla le dio un perfil doméstico que lo confrontó. Mireya le atendió con la exactitud de quien no espera grandes gestos de compensación. Había en su rostro una mezcla de dignidad y cansancio, y la harina en su ropa parecía una marca tan legítima como las manos que la llevaban. «Vine por lo que pasó», dijo Lisandro sin demasiada pompa. «Quiero que vuelva. Quiero enmendar». Mireya lo miró y no sonrió de inmediato. Tenía la sobriedad de quien ha aprendido que las disculpas no siempre alcanzan para reponer lo perdido. «No basta con palabras», respondió. «Si quiere que vuelva, quiero condiciones. Quiero que quien puso ese reloj sea apartado del puesto. Quiero una disculpa delante de Tadeo. Y quiero un plan claro, supervisado por el doctor, donde se registren las sesiones que hago». La lista de condiciones era precisa, sorprendentemente institucional, por parte de alguien que no formaba parte de la jerarquía que decidía esas cosas. Lisandro titubeó en admitir que no tenía dónde oponer resistencia. La verdad le pegaba con su propia lógica comercial. Aceptó, con fragilidad, porque entendió que no le bastaba con volver a colocar a Mireya en su puesto para lavar la ofensa que él mismo había avalado. Ella añadió, al final, una condición que no figuraba en su lista anterior. Tiempo. No para ella, sino para que él aprendiera a sostener la reparación con actos más que con palabras. La promesa que Lisandro hizo fue tosca, humana. No eran gestos de redención épica, eran pequeñas medidas administrativas con la humanidad por detrás,
pedir la renuncia de Griselda en términos formales, ofrecer públicamente una disculpa frente a su hijo, integrar a Mireya de nuevo con un plan supervisado por Valladares que registrara cada avance. Todo eso, dijo Lisandro, lo haría. Mireya aceptó con cautela. No hubo abrazos inmediatos, no hubo música triunfal. La vida real no suele celebraciones que no han sido practicadas. Lo que sí hubo fue una mirada. La de Tadeo cuando supo que Mireya volvía. Era un parpadeo fértil, como si el niño entendiera, a su modo, que los ritmos se podían cambiar. Cuando regresó a la casa, Lisandro pensó en el reloj que había dejado en la mesa de su estudio. Lo tomó otra vez, y por un instante lo sostuvo como quien sostiene una pieza que pesa más que su valor. No lo arrojó a la piscina, ni lo dejó en el cajón con desprecio. Dejó la correa suelta, como si la inercia del objeto midiera ya otros tiempos, no solo los que la correa mostraba, sino los que la conciencia pretendía recuperar. La casa empezó a despertar al día con una tonalidad distinta. No era un final feliz. Los problemas no habían desaparecido, pero había una tensión nueva, la de un hombre que se veía obligado a corregir un error frente a testigos y a una mujer que no pedía misericordia sino justicia con condiciones. Y encima de todo, el canto insistente de una cuchara que volvía a marcar tac-tac-pum en la memoria de la casa, como un recordatorio de que la vida, aunque frágil, continuaba abriéndose. Si esta historia te está conmoviendo, suscríbete y comparte para seguirla hasta el final. Esa noche, de nuevo en su estudio, Lisandro no solo repasó los fotogramas, empezó a anotar fechas, nombres, horas. El gesto administrativo era su forma de rezar. Sin embargo, la pantalla ofrecía algo que la lista no podía, un testimonio visual que negaba la versión simple de los hechos. Reprodujo la secuencia otra vez y fijó el detalle que lo heló. La mano de Griselda, pequeña y precisa, introduciendo el reloj en la bolsa de Mireya. Quedó quieto mirando la imagen congelada, tratando de entender el motivo detrás de un gesto que no tenía una explicación pública obvia. En el reflejo de la pantalla, su propio rostro aparecía difuso, y por primera vez tuvo la sensación de que el mundo que había comprado se deslizaba por entre sus dedos como la harina en las manos de una trabajadora. No era una certeza completa, era apenas un fotograma. Pero cuando la madrugada le devuelve los detalles más descarnados, uno entiende que los actos pequeños pueden cambiar destinos. Lisandro apagó el monitor y dejó la habitación en penumbra. Afuera en el jardín alguien aún guardaba vasos. La cuchara seguía en la mesa como si esperara ser tomada otra vez y volver, con su tac-tac-pum, a poner en movimiento las cosas que un reloj no puede medir. El amanecer abrió la casa como si cada rincón hubiera esperado una orden que nunca llegó. Luz rosa, rocío en las hojas del césped, el eco tenue de los cristales en la mesa. Lisandro volvió con la sensación de llevar una doble tarea, reparar lo hecho y aprender, por primera vez, a hacerlo con manos que no fueran la suya. Traía con él la lista de compromisos que había prometido en voz baja, la formalidad de su firma en un papel y la duda todavía pegada a la garganta como una sombra persistente. La recontratación de Mireya no fue un gesto espontáneo, fue una operación que mezcló burocracia y humildad. El nombre de Griselda desapareció pronto de los circulares oficiales, no por languidecer en la crueldad, sino por la presión de una verdad visual demasiado nítida para seguir enmarcada en insinuaciones. Hubo, sí, un acto administrativo, un memo que pedía su separación del servicio doméstico y un pago que cerrara la cuenta con la casa. No hubo escándalo público, ni gritos finales. La salida tuvo la gravedad seca de quienes saben que un hogar saludable no puede sostener a alguien que rompe la confianza de manera deliberada. Griselda recogió sus cosas con la misma soltura con que había cruzado tantas veces los pasillos, pero ahora su rostro estaba truncado por una distancia nueva. No la convertimos en caricatura ni en villana. Era, sobre todo, una mujer con cicatrices de un sistema que premia la lealtad, pero también guarda pequeñas rencillas,
como si fueran tesoros. Mireya volvió a casa con condiciones. Todo era protocolo y cuidado, aunque el lenguaje fuera de afecto. Horarios registrados, sesiones anotadas en un cuaderno que firmaba el doctor Valladares, controles semanales donde se medirían los avances y se documentarían retrocesos. Quería una disculpa. Quería que el niño la viera. Quería garantías. Lisandro aceptó con una torpeza que no intentó disimular. La promesa le sonó a obligación moral, no a estrategia de relaciones públicas. Sostuvo la mirada de Mireya y sintió que debía aprender a escuchar, sin buscar la manera de convertir cada reparo en cifra o en contrato. La primera disculpa pública fue un encuentro breve en el jardín, frente a una mesa que volvía a llenarse de vasos. Tadeo, protegido por almohadones y sonrisas cuidadas, estuvo allí. Lisandro habló con una voz templada por la vergüenza. No buscó excusas. Nombró lo ocurrido, dijo que se había equivocado y pidió perdón. Mireya aceptó la disculpa con un gesto mesurado. No abrazó la palabra como un escudo, sino como una condición que ahora debía ser sostenida por hechos. El doctor Valladares presentó el plan con la misma precisión con la que dicta una hoja de ruta. Sesiones diarias de estimulación sensorial, ejercicios de actividades rítmicas, entre ellas el método del tac-tac-pum, que Mireya había usado, registradas en una bitácora, revisiones médicas semanales y un comité de seguimiento conformado por la casa, el médico y una persona externa al servicio que actuara como garante. Todo debía quedar por escrito. Lisandro, que hasta entonces había comprado orden con cheques y silencio, firmó las hojas como quien firma un compromiso consigo mismo. Los primeros días no fueron heroicos. Fueron pequeños y humildes, una sucesión de microacciones. Mireya introdujo música en la casa, canciones sencillas de cuna que se transformaban en estampas rítmicas. Empezaron con sonidos que no exigían esfuerzo. Palmas suaves, golpecitos con una cuchara contra un vaso. El tac-tac-pum, que surgía como un compás doméstico. Tadeo respondió con mínima intensidad. Una respiración más profunda, un guiño de párpado, la desviación de la mirada hacia la fuente sonora. Esos gestos, tan microscópicos, se celebraban como victorias. Lisandro las atendía con la seriedad de un hombre que había aprendido a medir otra clase de éxito. La casa se llenó de objetos dispuestos para el movimiento. Almohadones bajos para que Tadeo practicara la postura. Frascos con distintos pesos para que sus manos aprendieran a sujetar. Una bandeja con harina que no era para cocinar sino para dejar huellas de dedos. Mapas diminutos que mostraban progreso. La harina volvió a ser un símbolo, pero esta vez de trabajo y no de desorden. Las manos amasadas en restos blancos decían más que cualquier informe. La cuchara volvió a su sitio central. El tac-tac-pum se convirtió en el metrónomo de la nueva rutina. Hubo frustraciones. Había días en que Tadeo no respondió, en que cerró los ojos con la rigidez de alguien que recuerda el accidente en cada músculo. Mireya contuvo esas caídas con paciencia. Nunca dijo que tenía la receta perfecta. Solo proponía repetición. El doctor Valladares ajustaba los ritmos y dejaba notas. Respuesta leve. Necesita más estímulo propioceptivo. Mantener pauta de 2 semanas. El discurso técnico coexistía con la ternura de Mireya. Ninguno reemplazaba al otro. Mientras tanto, Lisandro enfrentaba resistencias internas y externas. Algunos en su entorno consultaban con distancia. ¿Por qué reinstalar a alguien que había sido vinculada a un robo? Otros se manifestaban con satisfacción por ver que la casa recuperaba cierto orden. En más de una conversación, Lisandro tuvo que explicar su decisión en términos que no fueran la limpieza de su conciencia. Habló de reparación, de responsabilidad moral, de restauración. No siempre convenció. Aún así, en sus noches de insomnio se repetía el fotograma de la cámara, la mano de Griselda dejándose ir, el brillo del reloj y la harina como huella de un momento de bondad que fue reprimida por el instinto de sospecha. El proceso de reintegración incluyó la supervisión pública que Mireya pidió.
La primera sesión con público fue breve. En vez de una sala fría, se instaló una mesa en el jardín, con sillas para el doctor, un representante de la casa, y 2 testigos elegidos por Mireya en el barrio. Cuando Lisandro tomó asiento, su respiración mostró que esta vez no traía la coraza de empresario. Había algo de vulnerabilidad en su postura. La gente lo notó. La sesión transcurrió con ejercicios simples, canciones, llamados a la atención mediante objetos coloridos, movimientos de piernas guiados. Tadeo reaccionó con destellos, una sonrisa mínima, una fuerza inesperada en la mano cuando agarró la cuchara por sí mismo. Fue un avance diminuto, pero en ese jardín, delante de ojos que no se dejaban impresionar por el dinero, valía más que cualquier cifra. Mireya anotó los tiempos, Valladares tomó notas y Lisandro guardó silencio. La prensa local nunca llegó a esa sesión íntima. El conflicto se mantuvo en el estrato doméstico y en el mercado humano que le rodeaba. Sin embargo, la noticia del regreso de Mireya se filtró. Vecinos la saludaban con la familiaridad de quien reconoce la tenacidad de una trabajadora. Algunos clientes del puesto de empanadas recordaban que ella les había dado pan cuando un día no pudieron pagar. Estas historias pequeñas ayudaron a construir otra narrativa, la de la dignidad cotidiana frente al brillo fácil. Griselda, por su parte, se mantuvo fuera de la casa. No hubo fantasmas, pero sí un silencio que pesaba. En una ocasión, Lisandro la encontró en la vereda, en un banco esperando una llamada. La escena no tuvo confrontación teatral. Hubo intercambio de palabras medidas, donde Lisandro dijo que había tomado una decisión administrativa y que esperaba que ella encontrara otros rumbos. Ella respondió con algo que parecía arrepentimiento y algo que parecía orgullo. No hubo plegarias ni amenazas, solo la constatación de que en las relaciones laborales hay fisuras que se sellan con distancias y no siempre con perdón. El plan de progreso se alimentó de pequeños ejercicios que tenían como epicentro la repetición y la sorpresa. Mireya introdujo objetos cotidianos para que Tadeo practicara agarrar, soltar y acertar el ritmo. Una cucharita para tocar tazas, una pelota ligera para empujar con los pies, un pañuelo para seguir con la mirada. También incorporó paseos en el parque del barrio, donde la ciudad ofrecía estímulos reales, perros que ladraban, vendedores que gritaban ofertas, niños que corrían con bicicletas. Esos paseos sirvieron para 2 cosas: exponer a Tadeo a la imprevisibilidad del mundo, y de paso, desarmar la noción de que la protección absoluta era el único camino hacia la seguridad. El progreso no fue lineal. A veces, después de un día de respuestas, venía una noche de regresión. En esos momentos Lisandro aprendió a estar sin resolver. Se sentó en la cocina a la hora de la cena y dejó que la casa fuera ruidosa. Al principio le costó aceptar el desorden intrínseco a la vida. Con el tiempo, el ruido se volvió compañía. La cuchara seguía marcando tac-tac-pum en muchos momentos. En la sesión de la mañana, en el juego de la tarde, en una sobremesa donde vecinos y familiares compartían panes. Ese ritmo simple estaba abriendo canales para que Tadeo recordara el latido del mundo. En un par de semanas, hubo un episodio que pareció confirmar la nueva dirección. Durante una caminata breve por la vereda, Tadeo se detuvo frente a un escaparate y por primera vez señaló algo con decisión. Era una pelota multicolor. Mireya sonrió con esa mezcla de profesionalidad instintiva que la describía. Lisandro, que iba detrás, sintió que esa señal no era exclusivamente de progreso motor, sino de deseo. El niño volvía a señalar. Vinieron más pequeñas conquistas. Una vez sostuvo la cuchara sin que se le cayera. Otra vez apoyó la planta del pie sin ayuda por un instante. En otra sesión murmuró una palabra incompleta que, para quienes estaban ahí, era un puente hacia el habla. Cada uno de esos gestos era registrado por Valladares con su libreta de notas. Nunca hubo promesas grandilocuentes. Las palabras del médico eran de cautela y aliento.
Vamos bien. Es lento, pero hay respuesta. Mantener estímulos repetitivos y aumentar la complejidad gradualmente. Lisandro empezó a participar de maneras que sorprendieron a más de uno. Al principio observaba, anotaba, preguntaba por protocolos. Con el tiempo, dejó su despacho para sentarse en el jardín con una taza, a veces tocando la cuchara al compás, no tanto por habilidad como por un intento de conectarse. Su cambio fue lento y con fricciones. En más de una comida se le vio discutir con el doctor sobre los límites de los ejercicios, o repetir las instrucciones con un temor de romper lo poco que se avanzaba. Sin embargo, su presencia fue construyendo una columna mansa que la casa no había tenido, un autoritario que ahora aprendía a ceder. La comunidad también jugó su papel. Vecinos que primero miraban la mansión con distancia, empezaron a ver otra cosa. Un hogar que abría sus puertas para un picnic en el césped, donde los chicos del barrio fueron invitados a jugar. En esa mesa larga, el tac-tac-pum se convirtió en coro improvisado. Niños golpeando vasos, adultos acompañando con palmas. Tadeo, con andador y manos temblorosas, participó como pudo. Su risa, esa nueva risa que había sido detonante y condena, se fue haciendo más franca, menos contenida. Lisandro observó desde cerca y, en un momento, tuvo la sensación de que el espejo del reloj ya no lo miraba con la misma autoridad. Hubo, aunque no fue un titular, una escena que se volvió bisagra. Una mañana en la que Valladares organizó una sesión en la que se invitó a un fisioterapeuta externo. El objetivo era probar la adaptación de Tadeo a un ejercicio de equilibrio. Mireya, como siempre, marcó el ritmo. La cuchara volvió a aparecer como herramienta de atención. Golpe suave, silencio. Luego la pelota que debía seguir con la mirada. Cuando Tadeo logró mantener el equilibrio por un segundo más de lo habitual, el festejo fue contenido pero real. Lisandro sintió que ese segundo añadía peso a sus días. La noche previa a la gran clausura del plan supervisado, hubo un momento íntimo entre Mireya y Lisandro. Trabajaban aún en la sala cuando el hombre, que tantas veces había delegado decisiones, habló sin la seguridad de siempre. No pensé que doliera tanto, dijo, sin mirar a la cuidadora. Ella dejó la taza a un costado, con la harina en las manos que delataba sus labores, y le respondió con la sencillez que la definía. No creo que deje de doler, contestó. Pero es un dolor que se vuelve fértil si lo trabajamos. Lisandro la miró, y por primera vez vio no solo a la mujer que había cuidado de su hijo, sino a la persona que sostenía a otros en su barrio. Fue un reconocimiento que no necesitó palabras rimbombantes. Firmaron un acuerdo, sí, pero lo que valió fue la mirada compartida. El día de la reunión pública para presentar los primeros resultados llegó con un cielo claro. Había en la casa un movimiento contenido. Familias del barrio fueron invitadas, algunos empleados estaban en funciones, y Valladares reservó un pequeño discurso técnico. Lisandro tomó la palabra con una humildad que le cambió la voz. Quería que vieran esto, dijo señalando a Tadeo. No porque haya sido un milagro, sino porque hubo gente que decidió actuar con responsabilidad y corazón. Me equivoqué, y estoy reparando. Su voz no buscó absolución, buscó verdad. La gente aplaudió con cierta discreción. Mireya, junto a él, no buscó reconocimiento. Su gesto fue mirar a Tadeo y sonreír con la paciencia de quien no espera nada por sí misma. La escena más sensible ocurrió al final, en un rincón del jardín donde habían puesto una fuente vieja. El agua reflejaba el sol como un espejo partido. Lisandro se acercó a la orilla, con el reloj todavía en su muñeca. Había pensado muchas veces en lo que haría con ese objeto que había sido catalizador del error. La primera idea, tirarlo al agua, rondó su cabeza como un acto simbólico, casi teatral. Sin embargo, la certeza del gesto importaba menos que su sentido. Frente a la fuente, abrió la mano y soltó la correa.
No hubo un lanzamiento dramático. Dejó el reloj caer suave, como quien devuelve una carga que ya no quiere sostener. El objeto hizo una pequeña salpicadura y se hundió. El sonido de las gotas fue breve pero preciso. La acción no borró lo ocurrido. No era un borrón. Era, más bien, una promesa de trabajo sostenido. Esa tarde hubo un picnic donde el tac tac pum decidió ser la banda sonora. Vasos, cucharas, manos. El ritmo acompañó la sobremesa. Tadeo comió una porción de pan con mermelada. Un acto simple que parecía oficializar su regreso a una dimensión cotidiana. Y en un momento, golpeó la mesa con una cuchara de postre. El compás era imperfecto, desequilibrado, pero ahí estaba. La risa que se escapó fue la misma que Lisandro había sorprendido 30 minutos antes, y que casi lo hizo desmayar de la sorpresa de la vida. Ahora sonó menos como una amenaza, y más como una redención. No todo quedó resuelto. Había tensiones sutiles, empleados que extrañaban el antiguo orden, la figura ausente de Griselda que aún ocupaba un lugar en la memoria de la casa, y la incertidumbre sobre cuánto progreso mantendría Tadeo a largo plazo. El doctor Valladares insistió en que se trataba de un camino largo que necesitaba constancia. Ninguna palabra prometía certezas absolutas. La comunidad, en cambio, aportó algo que las paredes de la mansión no podían ofrecer: presencia y paciencia. En los meses siguientes hubo un montaje de días parecidos a los que ya se han descrito, repetidos con variaciones y pequeños logros. Rutinas de mañana con sonidos, sesiones de tarde en las que Tadeo practicaba levantar la mirada y sostener la cuchara. Vecinos que traían frutas y se sentaban a conversar, amigos que ayudaban a llevarlo al parque, una profesora voluntaria que pasó 2 tardes a la semana para trabajar la comunicación. Lisandro aprendió a delegar sin perder responsabilidad. Revisaba las notas, firmaba lo necesario y acudía cuando su presencia podía ser un apoyo. Con el tiempo, la casa cambió su ritmo. Los muros, que antes parecían alterar la espontaneidad con comandos invisibles, empezaron a mostrar marcas de vida. Bicicletas apoyadas en la entrada, una argolla de cuerdas donde se colgaban dibujos, una bandeja con restos de harina que no era vista como delicia para criticar, sino como señal de trabajo. El reloj de Listra, que había marcado hasta entonces un tiempo de reglas, guardó su lugar, humillado y sin poder absoluto. Un día, en lo que podría considerarse un hito pequeño pero simbólico, Tadeo dio un paso sin ayuda de nadie. No fue un triunfo espectacular, ni el paso estuvo exento de temores. Sus piernas temblaron y su pie tanteó el terreno, pero caminó 3 pasos más allá de lo esperado, y cayó en brazos de Mireya con un aliento de triunfo. La escena fue sencilla. Sol, un grito menor de un vecino que celebró, y el tac-tac-pum martillando en la memoria de quienes sabían lo difícil que había sido todo. Lisandro se permitió una lágrima que no intentó esconder. No era la lágrima de un hombre que había comprado el éxito. Era la de alguien que había descubierto que sostener la reparación requiere tiempo, y que a veces la recompensa es una mirada o un paso. Griselda, lejos de ser borrada como un personaje de novela, regresó a las noticias del barrio contado aquí y allá, como ejemplo de una falla humana. Algunos la defendieron por años de servicio, otros la comentaron con distancia. Ella rehizo su vida con discreción, y cuando alguien la nombraba en la vereda, contestaba con una voz apenas más baja que antes. No hubo deseo de venganza por parte de nadie. La casa había decidido que su paz no pasaría por exhibir, ni por reclamar venganzas, sino por construir algo sólido. El cierre de ese capítulo no fue un acto de fanfarria, sino una jornada de sobremesa, donde el jardín se llenó de risas domesticadas y de voces del barrio. Lisandro se quedó apartado por un momento, observando la escena. Tadeo entre niños, Mireya sirviendo limonada, el doctor conversando con un vecino sobre pautas de seguimiento. En su mano, sin correa,
Llevaba un objeto pequeño, la tapa pulida del reloj que había decidido no exhibir más. La sostenía como quien sostiene una enseñanza, no un trofeo. En la mesa, alguien repitió el compás con una cuchara, y el tac-tac-pum cerró como un sello. Cuando la tarde empezó a desdibujarse, Lisandro se acercó a su hijo. No dijo nada grandioso. Le ofreció la mano y caminó con él unos pasos extra por el césped, sin marcar nada en el calendario. Fue un gesto cotidiano que en años anteriores habría considerado irrelevante, y que ahora tenía peso porque lo hacía sin cálculo, sin necesidad de pruebas externas. Mireya sonrió a lo lejos. El doctor asentía con aprobación mesurada. La casa no se había transformado en un santuario perfecto, ni pretendía serlo. Había, simplemente, más presencia que control. Al caer la noche, la casa se quedó con luces cálidas y un murmullo que ya no contenía tensión. En el estudio, Lisandro guardó la tapa del reloj en un cajón sencillo. No lo tiró a la piscina, ni lo exhibió en un altar. Lo guardó como se guarda una lección, en un lugar donde no moleste pero donde pueda ser rescatada si hace falta. No buscó redención espectacular. Buscó, sí, coherencia de actos. Esa coherencia costó dinero y orgullo, sí, pero sobre todo tiempo. La historia no terminó en un titular que el público recordaría por su dramatismo. Terminó en pequeñas escenas que forman lo que en conjunto se reconoce como vida. La risa de un niño entre vecinos, una cuchara que marca un ritmo y se convierte en puente, un hombre que aprende a ceder un poco su control y a medir su éxito en sonrisas y pasos. Lo que comenzó con un regreso inesperado, con la posibilidad de un desmayo ante la sorpresa de encontrarse con la vida, se transformó en una secuencia de responsables reparaciones. Si esto te conmovió, compártela con alguien que valore historias donde la dignidad del trabajo y la reparación colectiva tienen prioridad. Suscríbete para recibir más relatos que muestren cómo las decisiones pequeñas pueden cambiar destinos.